I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenido, comenzamos. Hola a todas y todos a este canal y este episodio. Hoy tenemos un tema que pocos conocen y es súper interesante y un ejemplo de, como dice una amiga, entre más pobres, más creativos. Estamos en este momento atravesando los años 30 del siglo XX, así que regresen su cassette unos añitos y acompáñenos en este episodio y en esta época posterior al crack del 29, a la caída de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. A primera vista, la agricultura y la moda son dos industrias diferentes. Una es prominente en las áreas rurales, mientras que la otra es significativa en la sociedad urbana. Pero en el siglo XX, durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, estas dos industrias se fusionaron para que sus negocios prosperaran y sobrevivieran. Siempre se habla de cómo después de una crisis, la moda se vuelve extravagante, aspiracional, lujosa, pero hoy tenemos una versión diferente. Porque siempre hay varias realidades que rodean a un evento histórico. Depende siempre desde donde lo veamos. Con la Gran Depresión, una gran parte de la sociedad, esa parte de la que no se habla en los blogs de moda ni en los libros de historia, quedó sumida en un estado de pobreza inimaginable. Las penurias de muchos habitantes norteamericanos eran tales que la prioridad absoluta fue conseguir alimentos. Todo lo demás era un lujo. El vestir se convirtió en algo secundario. La escasez llevó a muchos de ellos a vestirse con harapos. Había que recurrir a lo poco que se tenía. Y entre estas cosas estaban los costales de harina y alimento para los animales. Cualquier cosa era susceptible de ser reutilizada. Los costales de harina son un vivo ejemplo de una alternativa que encontraron algunas mujeres para vestir a sus hijos y a sí mismas. Y no solo eso, también servían como trapos, toallas o cortinas. En ocasiones, incluso fueron utilizados para crear muñecos y juguetes. En realidad, los costales de grano se utilizaron para coser mucho antes de las depresiones e incluso durante varios años después. Su evolución es una historia de ingenio y marketing inteligente. Inicialmente, los productos agrícolas y alimenticios se enviaban en barriles. La historia de los costales comienza a principios del siglo XIX, cuando productos como alimentos básicos, cereales, semillas y forrajes se empacaban para su transporte y almacenamiento en latas, cajas y barriles de madera. Este no era un método ideal de almacenamiento, ya que el estaño se oxidaba y las cajas y barriles hechos a mano tenían fugas y se dañaban fácilmente. Eran voluminosos, pesados y difíciles de transportar. Entre 1840 y 1890, los sacos de algodón reemplazaron gradualmente a los barriles como contenedores de alimentos. En estos primeros años de uso, la tela se hilaba en casa y los costales se cosían a mano para el grano que se guardaba para su uso en el hogar y para la siembra del próximo año. Los sacos se consideraban propiedad personal valiosa y por lo general estaban cosidos o estampados con nombres o iniciales para identificar al propietario. En 1846, la invención de la máquina de coser hizo posible coser costuras de doble cierre lo suficientemente fuertes como para contener el contenido de una bolsa. Los costales estaban hechos inicialmente de lona pesada y se utilizaban para contener azúcar, harina, cereales, sal y forraje de los molinos. Eran reutilizables y el agricultor traía un saco vacío con su marca al molino para llenarlo. Esto cambió cuando las fábricas del noreste comenzaron a tejer telas de algodón de bajo costo a finales del siglo XIX. Los sacos o costales de alimentación se imprimieron inicialmente en una tela blanca lisa
y en tamaños que correspondían a los tamaños de los barriles. Por ejemplo, una bolsa de barril contenía 89 kilos de harina. Una bolsa de 1/8 de barril solo contenía 6. La marca de la harina simplemente estaba impresa en el costado de la bolsa. Muchos de los logotipos de los sacos de harina eran circulares, un legado de la época en que estos logotipos tenían que caber en la parte superior de un barril, o sea, en la tapa. Las mujeres descubrieron rápidamente que estas bolsas podían usarse como tela para edredones y otras necesidades. El algodón había sido el rey hasta el periodo de 1914 al 29, cuando el precio cayó del mercado del algodón, en parte porque las telas sintéticas como el rayón se hicieron populares para vestidos y ropa interior. Escúchese nuestro episodio 27 para más información. Con la caída del precio del algodón, incluso más empresas comenzaron a utilizar el saco de algodón como embalaje. A las amas de casa rurales les encantaba reciclar cosas debido a la falta de recursos. Los fabricantes de sacos de harina y forrajes tardaron un tiempo en darse cuenta de lo populares que se habían vuelto estos entre las mujeres, pero cuando lo hicieron, vieron una gran oportunidad para promover su uso y ayudar a esas familias de una forma sencilla y con un coste que pudieran asumir, pues ellos tampoco estaban pasando por la mejor de las épocas. En 1936, la Stanley Milling Company de Kansas City, Missouri, descubrió que las amas de casa rurales tenían sacos sencillos y los convertían en vestidos. Inmediatamente ofrecieron el Tint Sacks. Estas bolsas, fabricadas por Percy Kent Bag Company, estaban disponibles en 11 tonos pastel utilizando tejido de percal en lugar del Osnaburg convencional. Hacia 1925 comenzaron a aparecer en las tiendas estampados coloridos para que de esa forma los vestidos o trapos que se confeccionaran a partir de ellas fueran más atractivos que las aburridas y ásperas telas de manta. El diseño tradicional de los sacos de productos básicos era una tela lisa en color blanco o café con el logotipo de la empresa estampado en la parte delantera de la bolsa. El éxito de la propuesta fue tal que las empresas fabricantes decidieron incluso imprimir los textos legales e informativos en etiquetas de papel o en una tinta que podía ser eliminada con un par de lavados. De esa forma, la tela podía ser usada en su totalidad. No faltaron incluso fabricantes que junto con los costales imprimieron anuncios donde se daban consejos, ideas o patrones para confeccionar ciertas prendas. Mientras tanto, también se reciclaron sacos de azúcar y harina, que tenían una textura mucho más suave y ligera que los utilizados para piensos y semillas. Las amas de campo los transformaron en ropa interior, vestidos, ropa para niños, paños de cocina, fundas de almohadas, sábanas, fundas para sillas, bolsos, cortinas, etc. Otros también los usaban como pañales para bebés. Te voy a regalar unos costales para tu bebé. Por favor. Esta tendencia se inició a finales de la década de 1920, pero se convirtió en una norma a lo largo de los años 30, 40 y 50. En ese momento, sostenibilidad todavía no era una palabra de moda típica de las empresas, sin embargo, las prácticas eran bastante más sostenibles que las de ahora. A finales de la década de 1930 existía una acalorada competencia para producir las impresiones más atractivas y deseables. Se recurrió a diseñadores textiles y de moda para crear los mejores sacos de tela de algodón para sus productos. Esto resultó ser una gran táctica de marketing, ya que las mujeres eligieron harina, azúcar, frijoles, arroz, harina de maíz e incluso el alimento y el fertilizante para la granja familiar en función de las telas que deseaban. Algunos costales mostraban preciosos estampados de bordes para fundas de almohada. Los estampados escénicos también fueron populares. Las tácticas de marketing de las empresas de molienda y los fabricantes de bolsas se redirigieron del agricultor a la esposa del agricultor, ya que tenían como objetivo atraer la atención femenina para obtener el dólar masculino. A medida que aumentaba la competencia, las empresas hicieron que los costales fueran cada vez más convenientes para las amas de casa rurales. Se diseñaron pensando en la facilidad de uso.
Los sacos se cosieron a lo largo de un lado y en la parte inferior con una simple puntada de cadena para poder quitar las puntadas recortando el lazo superior y tirando de toda la línea de costura muy rápidamente. La cadena podría guardarse para otros usos. Los fabricantes imprimieron patrones para muñecas, ropa de muñecas, animales de peluche, bloques de colchas y otros artículos en la parte posterior de los sacos de alimento. Los artículos se podían cortar directamente del saco y coserlos rápidamente. A veces, los costales se doblaban antes de coserlos como una bolsa para que cuando se quitara la costura de la cadena, la bolsa estuviera lista para usar como delantal o mantel según el tamaño de esta bolsa. Tanto las organizaciones comerciales como las sin fines de lucro ofrecieron folletos que ofrecían patrones de prendas e instrucciones para usar los sacos de alimento. El Household Science Institute de Chicago imprimió folletos a finales de la década de 1920. La Asociación de Fabricantes de Bolsas Textiles ayudó a impulsar las ventas y unió fuerzas con la Federación Nacional de Molineros en 1935 para aumentar la venta de bolsas de algodón mediante el fomento de proyectos de costura en el hogar. También había disponible tela a juego e incluso papel de regalo a juego. Se dieron instrucciones para usar las cuerdas de los costales en tejido y crochet. O sea, vean cómo cada vez se van involucrando más industrias. Una estimación de 1942 mostró que 3 millones de mujeres y niños de todos los niveles de ingresos llevaban prendas estampadas. Hubo un punto en que ya no era tan fácil diferenciar una tela de confección de la de una de costal de alimentos. Para los agricultores, por otro lado, no era difícil comprar sus productos en costales. La industria de la harina consumió la mayor parte del mercado de sacos con más del 42%. Le siguió el azúcar con un 17%, seguido de forrajes, semillas, arroz y fertilizantes. Estos sacos de alimento venían en diferentes tamaños y la calidad de la tela variaba según el artículo que transportaban. Los sacos de azúcar, por ejemplo, tenían un tejido mucho más fino. Para 1914, los sacos venían en tamaños de 4, 2, 1.8, 1,5 kg y 900 y 450 gramos, aunque estos tamaños variaban según el fabricante. El presidente Roosevelt estandarizó los tamaños en 1937. Un saco de alimento de 22 kilos más o menos medía 24 por 38 pulgadas. Uno de 45 kilos medía 39 por 46. Aquellos que veían que tenían más sacos de alimento de los que podían usar, podían venderlos nuevamente a la tienda donde luego se revendían. Los criadores de pollo acumulaban una gran cantidad de costales, por lo que venderlos se convirtió en un negocio secundario para algunos de ellos. Por lo general pensamos que estos costales son una forma en que las mujeres proporcionaron ropa y cobertores de cama durante los tiempos económicos difíciles de la crisis de algodón en el sur en la década de 1920 y la Gran Depresión que siguió. Pero en realidad los sacos de alimento impresos se usaron para coser desde antes de estas depresiones y hasta mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la economía mejoró durante la década de 1940, fue necesario conservarlos debido a la necesidad de suministros de guerra. El uso de costales para coser se consideraba patriótico y las mujeres aún disfrutaban encontrando estampados atractivos en ellos. Un costal podría haber hecho fácilmente el vestido o la camisa de un niño y 3 costales idénticos se necesitaban para hacer el vestido de una mujer. Se requerían de 2 a 3 sacos para hacer un vestido de adulto. Por lo tanto, cada vez que los maridos iban a comprar alimento a la ciudad, lo que entonces se consideraba una misión debido a la falta de transporte, esperaban comprar costales con estampados similares para sus esposas. Las amas de campo ya los mandaban con la lista de cuáles debían conseguir. Por supuesto, hubo casos en los que no se podían adquirir sacos con diseños similares. Si esto pasaba, las mujeres cortaban estas telas en pequeños cuadros y las acolchaban como patchwork o más precisamente quilting. Y aparte de esto, las familias rurales guardaban sus sacos vacíos y los intercambiaban con sus vecinos a cambio de los patrones que preferían o que les sirvieran. Algunos incluso intercambiaron productos horneados con otros agricultores para obtener los diseños que ya tenían. La mayoría de las veces, las madres y sus hijos usaban patrones similares,
lo que los hacía distinguibles en la escuela, la iglesia y los eventos comunitarios. Parte de la estrategia de marketing consistió en resaltar que el reciclaje era algo inteligente cuando el país estaba atravesando una crisis. Por lo tanto, comprar estos sacos de alimento equivalía a ayudar a las medidas de austeridad de la nación. Es una cosa inteligente hacer que la tela de algodón funcione dos veces. Primero, transporta alimentos para ganado y aves de corral, así como harina, para ayudar a alimentar a Estados Unidos. Y luego, ayuda a vestir a innumerables familias y a amueblar innumerables hogares. La mejor parte de usar algodón de esta manera de valor doble es que agrega material de ropa a la nación. No disminuye el suministro de productos hechos principalmente para ropa, cortinas, etc. Y eso es porque los textiles de algodón para estos costales se tejen especialmente para ese propósito. Son tejidos realmente diferentes. Entonces, cuando los molineros colocan su alimento y harina en bolsas de tela con estampados de flores o de estrellitas, es como multiplicar la producción de las fábricas de algodón de la nación. Oigan, paréntesis, ¿en dónde imprimimos este tipo de mensajes ahora? Porque de verdad que nos superurge. Lo que en principio fue una solución de urgencia durante la Gran Depresión acabó alargándose hasta después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, casi entrados los años 50. Durante la guerra, todo estaba destinado a proveer al ejército combatiente. Las fábricas textiles más importantes se dedicaban casi totalmente a la producción de uniformes y otras prendas militares. Por ello, las marcas de harina tuvieron que sustituir a estas empresas para abastecer de telas a la población más humilde. Durante la posguerra, las bolsas de papel comenzaron a eclipsar a las bolsas de tela porque eran rentables. En consecuencia, esto llevó a los fabricantes de bolsas a intensificar su estrategia de marketing manteniendo el poder adquisitivo de la mujer del campo. El Consejo Nacional del Algodón y la Asociación de Fabricantes de Bolsas Textiles se asociaron con las empresas de patrones Simplicity y McCall para promover aún más la comercialización de sacos de pienso. Tanto las organizaciones comerciales como las empresas patrocinaban desfiles de moda y concursos de diseño. ¡Qué padrísimo! En 1947, los principales fabricantes de bolsos habían contratado a diseñadores textiles de renombre nacional e internacional. Se aseguraron de que sus sacos ofrecieran las impresiones más actualizadas según los estilos seleccionados por las amas de casa rurales a través de encuestas locales. En términos de la historia de la moda, este hecho por sí solo es un ejemplo verdaderamente único de la mujer campesina que influye en la alta gama del proceso de la moda. Las ventas de forrajes, bolsas y fibra de algodón dependían en gran medida de que la campesina quisiera una impresión en particular, y los molineros y los fabricantes de bolsas buscaban activamente satisfacer esa demanda. La granjera estadounidense se convirtió en el mercado objetivo. Años más tarde, los costales de papel finalmente lograron sustituir a los de algodón. Los vestidos confeccionados con ellos pasaron a formar parte del pasado. Estas prendas consiguieron dignificar, aunque fueran mínimamente, a una población totalmente devastada. Estos costales sí recuerdan la pobreza de la Gran Depresión, pero al mismo tiempo hay un romance a la idea de que las mujeres pudieran hacer algo hermoso a partir de algo tan mundano. En esta época, hacer ropa con costales parece ridículo, y bueno, eso es porque actualmente la norma es que la moda debería cambiar cada temporada. A pesar de eso, también escuchamos a las empresas hoy en día mencionar la sostenibilidad para preservar los recursos naturales. En consecuencia, muchas empresas están ahora en transición para hacer que sus productos sean más valiosos haciéndolos reciclables. Mirando hacia atrás en la era de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, el ingenio y la forma de vida frugal de los estadounidenses rurales se convirtieron en la vida inteligente ideal. Quizás les faltaron, sí, muchas cosas, pero fueron suficientes. Debido a esto, empresas como los molineros, textiles y diseños vieron las prácticas rurales como un medio para prosperar y sobrevivir. Esta cultura rural en la historia de Estados Unidos demuestra que la sostenibilidad
no es solo factible, sino que puede normalizarse. Y aquí súper importante que no estamos hablando solo de sostenibilidad, sino también de moda circular, cómo pueden colaborar diferentes industrias que son tan diferentes, pues para la subsistencia de ambas y para el mejor rendimiento de las materias primas y pues para no tener que estar que cada industria cree sus propios productos y luego todo eso se va a la basura, sino que hacer que esto realmente sea un ciclo en el que el desperdicio de uno se convierte en la materia prima de otro y cuando el ciclo de vida de este producto termina, pues pasa a ser el combustible de otra industria y así sucesivamente. O sea, de esto se trata la economía circular. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si quieren conocer más acerca de la Gran Depresión y sus consecuencias, no dejen de inscribirse a nuestro curso online. Pueden ver toda la información en nuestra bio de Instagram, donde además subiremos muchísimo contenido que encontramos referente a este tema. Van a querer, o sea, de verdad les prometo que van a querer vestirse de costales inmediatamente cuando vean las telas que se hacían. No sé cómo lo hayan estado visualizando a lo largo del episodio, pero de verdad que van a babear con las increíbles telas y vestidos que se hacían estas señoras con estas telas. Esperamos que les haya gustado este episodio tanto como a nosotras. Les esperamos en el siguiente. No olviden, antes de irse, adelantar su cassette y volver al siglo XXI antes de despedirnos. Chao.